Años de democracia, negacionismos a 40 años de la recuperación democrática, dijimos nunca más, es la convocatoria, va a ser a partir de las 18 a través del canal de YouTube de la facultad y va a estar participando Luis Sarranz, que es periodista, docente universitario, fue director de varias carreras de comunicación. Una de las carreras de comunicación que dirigió fue del Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo, fue durante muchos años colaborador de Madres también, y está en línea para charlar un ratito, autor de varios libros, ya nos va a contar. Luis, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. ¿Qué tal, Alicia? Buenas tardes. Gracias por atendernos. No, por favor. Luis, hablando un poco de negacionismos, que es de lo que se va a charlar este viernes, ¿qué te pasa a vos con ese término, con esto del negacionismo en este contexto además? Bueno, me parece que a 40 años de la recuperación democrática es un desafío que vuelvan a surgir este tipo de discursos, y me parece importante estudiarlos, reflexionar sobre ello para también poder dar respuestas políticas de esta situación. Básicamente el negacionismo, además de ser, no es una mera opinión, sino que es una reivindicación del genocidio, ¿no? Uh-huh. Porque todo genocidio se niega a sí mismo. Un genocida dice que está cometiendo un genocidio cuando lo está cometiendo, ¿no? Uh-huh. Nadie dice, uh-huh, estamos transformando la sociedad a partir del terror. Entonces, bueno, los discursos negacionistas de alguna manera también reivindican esa práctica que, como dice el título de la actividad a la que me convocaron, justamente dijimos nunca más, ¿no? Uh-huh. Que no se vuelva a repetir. Hay algunos autores y militantes también de derechos humanos que cuando decimos negacionismo dicen, bueno, no solamente estamos hablando de negacionismo, en algunos casos estamos hablando de apología al genocidio, por ejemplo, decían algunos. Uh-huh. Sí, totalmente. El negacionismo es una apología, porque básicamente lo que hace es relativizar el exterminio, que uh-huh, es lo que sucedió, digamos, en la dictadura. Por eso la mayoría de los países que tuvieron, que atravesaron, que sufrieron regímenes de exterminio tienen condenas y penalizado los discursos justamente que reivindican, que relativizan o que niegan el genocidio. Y aquí, bueno, está en una etapa de discusión todavía prematura, pero claramente los discursos negacionistas son apologistas de la dictadura en este caso. Y cuando hablamos de estos discursos y hablamos de los medios de comunicación hoy, hablamos de nuestro oficio como periodistas, ¿cómo mirás ahí esa cuestión? Bueno, creo que hay una situación diversa. Por supuesto, los medios hegemónicos muchas veces amparándose en la comillas, uh-huh, objetividad, pretenden tomar como cierta distancia, decir no, como que están dando cuenta de una situación, pero sin hacerse cargo desde el lugar de donde emiten, ¿no? Que es siempre, digamos, la falsedad cuando construyen noticias. Y por otro lado tenemos una serie de medios de comunicación que aspiran a construir una pluralidad de voces y que tienen otra práctica en su ejercicio cotidiano, que por supuesto, bueno, lo condenan y lo abordan con muchísima seriedad. Uh-huh. Y estamos pudiendo dar esa pelea también desde los propios medios, aquellos y aquellas que por ahí buscamos alternativas para discutir estos temas. Y es una pelea desigual, lamentablemente, porque bueno, el poder que tienen los medios hegemónicos en su alcance y también las redes sociales, bueno, nos ponen en un desafío muy importante, ¿no? En los últimos años vemos cantidad de noticias falseadas, generalmente uh-huh, se le mal denomina noticias falsas, que no son falsas. Con una noticia falsa puede ser que el periodista no sepa que esa información era falsa y le informa, ¿no? Son noticias adrede falseadas, justamente construidas de una mentira, al solo efecto de generar un efecto que después, bueno, la desmentida queda en un recuadro muy chiquito, en un tiempo mucho menor al que se le dedicó para difundir esa difamación o esa extorsión. Entonces me parece que también el desafío desde el lado de las audiencias es muy amplio respecto de que, bueno, tenemos que también ejercer nuestro derecho de que corresponde recibir información veraz,
información chequeada y que también tenemos derecho a participar y a ser parte de esa construcción. Decía un poco cuando te presentaba que estuviste trabajando durante muchos años con Madres de Plaza de Mayo, muy cerca de las madres. Mucho de lo que ellas hicieron a lo largo de toda desde el nacimiento de esas rondas y de esas luchas de las madres, tiene que ver un poco también con enfrentar estos discursos y obviamente en ese momento las prácticas del genocidio. ¿Qué aprendizajes habría que recuperar de ellas? Tantos. Me parece que, bueno, el primer aprendizaje que las madres nos legan es que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Entonces debemos persistir, insistir y seguir persistiendo e insistiendo. Por otro lado, también las madres nos han enseñado que es lo importante y lo imperioso que es poner el cuerpo, no solo protestar, digamos, o hacer nuestros reclamos en las vías institucionales, sino también ganar la calle, y ellas lo han hecho permanentemente. Bueno, sostienen su marcha cada jueves desde hace tanto tiempo de manera ininterrumpida. Entonces, parece que es importante también comprender ese legado de las madres y poner el cuerpo en función de nuestros sueños y de nuestros objetivos sociales. Entonces, en estos momentos de tanto desafío a la democracia, también es importante que podamos comprender que aquella frase de que con la democracia se come, se cura y se educa, por sí sola, la democracia ni da de comer, ni nos educa, ni nos cura, digamos, que es una construcción cotidiana de todos los días, de todos, de todas, de todos, y que debemos trabajar empecinadamente en hacer realidad esos objetivos. Pensaba un poco y todo lo que han inventado las madres para poder comunicar su lucha y comunicar las búsquedas, comunicar, enfrentar desde las campañas de invisibilización y la persecución de la dictadura hasta después en democracia seguir reivindicando estas banderas, ¿no? O sea que ahí hay mucho para aprender también de la comunicación que hicieron en el medio de esos contextos. Sí, totalmente. Coincido plenamente con lo que decís. Me parece que es un aprendizaje muy vivo, que aún en las condiciones más difíciles que uno puede imaginar, que lo que implica no solo un genocidio, sino también la propia desaparición de un hijo, de una hija, o de dos o de tres, en esas condiciones salir a la calle, crear el que para mí es el medio de comunicación más potente, que es el encuentro de todos los jueves en la plaza, que se repite semana tras semana, crear diversas estrategias de comunicación en la calle. Justamente ayer conversaba en una clase que, bueno, en un momento, durante el Mundial del 78, la editorial Atlántida, a través de la revista Para Ti, sacó una campaña que consistía en una postal de diversos lugares de la Argentina, donde estaban los guiones para recortar, y pedían que se mande a las organizaciones internacionales como la ONU, Amnesty, donde cada lectora de la revista mande contando que en la Argentina que no se violaban los derechos humanos, que la situación estaba normalizada, ¿no? Esa campaña de legitimar a la dictadura. Y las madres hicieron ahí una apuesta muy fuerte, compraron todos los números de esa revista y cortaron esa postal y escribieron sus casos. Mi hijo desapareció tal día, tenía tantos años, fue visto por última vez en tal lugar, y lo enviaron a esas mismas direcciones que pedía la revista, generando una campaña contraria a la que quería la revista, pero aún en esas condiciones tuvieron esa creatividad para hacerse escuchar, ¿no? Y así podemos enumerar tantas y tantas acciones que el propio pañuelo blanco, que hoy es un emblema de lucha y de resistencia, fue también parido en esas condiciones tan horribles. Y además ese pañuelo que después va como alumbrando otras luchas, otros pañuelos también, ¿no? El famoso pañuelo verde después que aparece también, ¿no? Luis, pensaba también en esto de cada vez que uno escucha la emergencia de estos discursos de odio, que bueno, si uno mira la lucha de las madres, lo primero que puedo decir es que no es nuevo, si se quiere, ¿no? Pero lo interesante de la lucha de ellas es que además nos va mostrando cómo enfrentar, y ese enfrentar a esos discursos de odio para desmontar el odio no es justamente ni con violencia, sino con mucha ternura, que es lo que ahí hay, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, las madres también nos han legado esa enseñanza,
no parecernos a nuestros enemigos, ¿no? Entonces, en ningún momento han realizado ningún acto de justicia por mano propia, ningún hecho violento. Digamos, como siempre decían las madres, violencia es el hambre, violencia es la pobreza planificada, la miseria planificada. Entonces ellas han parido diversas formas de construcción para oponerse a eso y para construir justamente alternativas de un mundo distinto, ¿no? Y creo que también ese legado que está muy presente, digamos, no solo legado, sino que está muy presente en la construcción de las madres, decía, ¿no? Esta presencia, 2.371 jueves de marcha ininterrumpida, en diversas condiciones, también son un aprendizaje de que, como dicen ellas, es la marcha más cortita tal vez, porque dura poco tiempo, con los pies más cansados y más viejos, pero a su vez es la marcha que dio vuelta a todo el mundo y que permitió, entre otras cosas, el fin de esa dictadura atroz, ¿no? Entonces, si pensamos en el inicio, de que eran tan solo 14 mujeres, y vemos lo que construyeron 40 años después, bueno, también nosotros ahora tenemos que estar a la altura del desafío que implica esta especie de plebiscito de la democracia, ¿no? Entre la democracia y el fascismo. ¿Cómo es para vos, ahora que sos docente universitario, poder dialogar con los y las estudiantes y contarles un poco la historia de las madres? Presentarles, en algunos casos muchos no conocen, otros tal vez tienen esta versión también de un fuerte proceso de estigmatización que aún hoy los grandes medios de comunicación se encargan de generar sobre la figura de las madres. ¿Cómo es ese diálogo? ¿Qué le contás? Bueno, para mí es un desafío muy lindo, muy apasionante, es algo que me apasiona y que lo disfruto mucho, y creo que la clave está en brindarles información. Me parece que muchas veces hay quienes adoptan estos discursos, como vos decís, estigmatizantes contra las madres, que se vierten de los medios de comunicación hegemónicos, muchas veces lo hacen desde la distancia, de no haber participado nunca en ninguna actividad, de no haberse acercado, de no conocer, de no haber leído, profundizado. Y por suerte diversos materiales que distintos compañeros, compañeras y las propias madres fueron construyendo y haciendo a lo largo de tantos años. Bueno, ni hablar, hay una propia radio, hay una universidad. Entonces es posible conocer la historia, y cuando uno interpela también de lo que tuvieron que atravesar, porque también las madres siempre decían que no querían que se conociera los actos más terroríficos que tuvieron que atravesar, ¿no? Porque eso generaba como cierto rechazo. Entonces, como ellas siempre decían, no quiero que entiendan mi dolor, sino que comprendan mi lucha. Entonces, a mí me parece muy importante y me entusiasma mucho poder compartirles, además de la información histórica de lo que hicieron las madres, muchas situaciones del día a día, ¿no? Que cada día en madres era como 3-4 meses, porque la verdad que eran incansables. Entonces el día comenzaba muy temprano y terminaba muy tarde, con muchísimas actividades, y bueno, y además de cómo construían colectivamente ellas. Las madres tienen un lugar que se llama la Casa de las Madres, que es el lugar donde se reúnen, donde van desde la mañana temprano, desayunan, almuerzan juntas, meriendan, discuten absolutamente todo. Entonces, bueno, ese aprendizaje me parece muy importante también, de ponerlo en común, ¿no? Y de socializarlo con los estudiantes y las estudiantes. Debe ser muy conmovedor, muy impresionante, y además un privilegio estar cerca de ellas, ¿no? Esto que decías, creo que más de 10 años trabajando cerca de ellas, con ellas, así que es eso, ¿no? Como un gran privilegio. Sí, sin duda, así lo siento también, ¿no? Un honor muy inmenso. Fueron 12 años de muchísimo aprendizaje, de muchísimo crecimiento, y también de poder verlas a ellas, digamos, hacer realidad muchas de las cosas que habían soñado sus hijos, ¿no? Porque durante los gobiernos de Néstor y de Cristina se pudieron materializar muchos derechos que no estaban, digamos, concretados en la práctica. Y además, siempre lo pongo en dimensión, Argentina es el único país del mundo que logró juzgar en tribunales ordinarios a los perpetradores del genocidio. Ningún otro país lo logró hacer. El único antecedente es Alemania, pero fue, digamos, a través de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, un tribunal, digamos, no constituido, claro, no constituido especialmente, ordinariamente en Alemania. Acá fueron tribunales ordinarios que incluso dictaron absoluciones,
y que logró que, entre otras cosas, Videla, que es como el máximo representante y el primer dictador de esa dictadura genocida, falleciera en una prisión, en el baño y en el inodoro de una celda, ¿no? Entonces eso implica también lo que las madres pudieron construir a lo largo de tantos años de lucha. Y pensaba, hoy justamente estábamos recordando, se cumplen 9 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el aporte que también hicieron los organismos de derechos humanos en la Argentina para denunciar la desaparición forzada, que es una realidad que con la que seguimos conviviendo en nuestro continente, ¿no? Y México es una muestra brutal de todo eso. Sí, lamentablemente es una cuestión que no se ha podido desterrar del todo, y también ahí creo que hay un ejemplo muy interesante de las madres, para que siempre cuando hablamos de la defensa de los derechos humanos está también la importancia de la participación civil, de las organizaciones políticas, sociales, digamos, para promover eso, porque generalmente en la historia de la lucha de los derechos humanos se ha dado un doble trazo: por un lado la lucha y por otro lado la inscripción institucional, ¿no? En un proceso dialéctico donde dialogan de alguna manera unas y otras, ¿no? La lucha va generando la institucionalización de ciertos derechos, y a su vez, para sostenerlos es imprescindible continuar luchando. Entonces los compañeros y las compañeras mexicanas están en esa tarea de muchísima lucha, de muchísima denuncia, atravesadas por situaciones de violencia institucional muy fuertes, que se repiten en otras regiones de América Latina, y que por supuesto ningún país está exento, y que por eso nos obliga a seguir luchando día tras día para la plena vigencia de una vida que digamos que tome en cuenta los derechos esenciales de cada persona. Y estar atentos y atentas, ¿no? Porque para evitar que cualquier otro genocidio en nuestro territorio se pueda concretar. En el caso de la dictadura cívico-militar fue contra, entre comillas, la subversión o el terrorismo subversivo, y lo que está pasando hoy en México es contra el narcotráfico, o bueno, el combate contra el crimen organizado, y eso implica estos niveles de violencia y de represión tan tremendos, ¿no? Luis, invitamos entonces a la charla el viernes. ¿Es por Zoom o vos venís a Posadas? ¿Cómo es? No, se va a transmitir por el canal de YouTube de la Secretaría de Investigación de la facultad, así que yo voy a estar participando de manera online desde acá, desde Buenos Aires, y bueno, les invitamos a participar, porque la idea es que también sea una instancia colectiva de reflexión y de aportes colectivos, donde podamos enriquecernos y fortalecernos para seguir dando estas peleas. Me quedé con ganas de que nos cuentes, en otra oportunidad será, sobre el libro No nos han vencido, pero bueno, que así brevemente recupera un poco parte de las reflexiones también de las madres, ¿no? Contanos un poquito. Sí, No nos han vencido es un libro que se editó 45 años del golpe. Como bueno, estábamos en una situación inédita por la pandemia, no se podía marchar como cada 24 de marzo, entonces la propuesta fue reflexionar cuáles eran los efectos y los desafíos del genocidio en nuestra sociedad, porque una de las características de un genocidio es que no termina el día que termina la dictadura, ¿no? Se extiende en el tiempo con sus consecuencias y con sus desafíos. Entonces ahí convocamos a una serie de compañeros y compañeras que son referentes en la materia, y que además ponen el cuerpo día a día para transformar la realidad. Entonces forman parte de la propia Eve, Zaffaroni, Alejandra Gil Carbó, Alejandro Caos, una serie de compañeros y compañeras que van reflexionando a partir de diversos ejes sobre cuáles son esas consecuencias del genocidio y cuáles son los desafíos para poder contrarrestarlos. Luis, mil gracias por este tiempo. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, Luis, gracias. Luis Sarranz, periodista, docente, investigador de la Universidad Nacional de La Plata, fue durante muchos años también director de la carrera de Comunicación y Periodismo de